Les invito a orar conmigo al comenzar. La lluvia y la nieve caen a la tierra y no regresan, sino que causan que haya fruto, dando semilla al que siembra y pan al que come. Así es mi palabra que va saliendo de mi boca. No volverá a mí vacía, pero cumplirá el propósito por el cual yo la he enviado y será exitosa en todo lo que yo he diseñado. Esa es nuestra confianza en la promesa que tu palabra no regresará vacía. Te doy gracias por esto en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios 2:14. La persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios porque para él son insensatez. Y él no es capaz de entenderlas porque son discernidas espiritualmente. Es decir, la persona natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. Así que estas cosas, la mente natural no las puede comprender. Y él dijo, yo enseñé con palabras no de humana sabiduría, sino enseñé en el Espíritu de Dios, dando verdades espirituales a aquellos que son espirituales. Esto es lo que la persona natural no puede entender. Es espiritualmente discernido. Así que el objetivo principal de la predicación, es decir, que las personas puedan ver y saborear y mostrar la gloria de Cristo y todo lo que Él es para nosotros. El objetivo no puede ser cumplido por una persona natural, no puede pasar si el predicador o un oyente son lo que Pablo llama una persona natural, no espiritual. No puede ocurrir. La predicación no es una subdivisión de la retórica. No es un medio de usar el lenguaje para persuadir la mente natural para actuar diferente. La retórica puede mover la mente y lo puede hacer en formas maravillosas. Movimientos enteros en el mundo pueden ser llevados a cabo por retórica. Piense en Winston Churchill. Piense en John Kennedy. Cosas increíbles pueden ocurrir a través de la retórica natural y de la habilidad para hablar. Pero este efecto natural en la mente no nos lleva a probar la belleza espiritual y el valor y la gloria de Dios. La oratoria natural no imparte el milagro de ver y saborear y mostrar la gloria de Cristo. Y por lo tanto, la predicación cristiana no tiene interés en solamente la retórica natural. Los éxitos retóricos son fatales para el ministerio y la iglesia. Lo que hace la predicación única es que es un milagro en el predicador, quien tiene el objetivo de hacer que milagros ocurran en la gente. Y el mayor milagro en la predicación que Él quiere que suceda es el milagro de la visión espiritual, de entender y comprender la verdad
y de saborear espiritualmente, de deleitarse espiritualmente y atesorar y mostrar, es decir, una iglesia que demuestra radicalmente al mundo lo que Cristo es. Ahora, una palabra de clarificación acerca de la palabra espiritual. Esa palabra hoy en día no se entendería lo mismo hoy que como Pablo la utilizaba. En 1 Corintios 2:14, él dice, las cosas de Dios son espiritualmente discernidas. Él no se refiere que algo espiritual es religioso o simplemente místico o simplemente de otro mundo. Eso es lo que la mayoría de las personas piensan cuando oyen la palabra espiritual, que es algo místico, que es algo de otro mundo, pero no significa eso. Lo que en realidad significa para Pablo es que es originado por el Espíritu Santo y que tiene la calidad del Espíritu Santo, formado por el carácter del Espíritu Santo. Es sobrenatural que viene del Espíritu Santo. Tener una mente del Espíritu, lo explica en el versículo 9. Ustedes, los que tienen la mente del Espíritu, ya no están en la carne, pero están en el Espíritu, si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que lo opuesto de la persona natural no es una persona religiosa o mística o una persona de otro mundo, pero lo opuesto a la persona natural es la persona en la cual el Espíritu Santo mora. Que el Espíritu Santo mora en esa persona, quien es activo de tal forma que esta persona está experimentando discernimiento espiritual para ver quién es Él, para saborear quién es Él y para mostrar quién es Él, porque el Espíritu está vivo y activo, dominante y obrando en sus vidas. Termino la clarificación en la palabra espiritual. Espiritual significa algo que origina en el Espíritu Santo y que es formado por el Espíritu Santo y que tiene el carácter del Espíritu Santo. Por tanto, el principal y más importante objetivo de la predicación no es posible aparte o sin la ayuda del trabajo milagroso del Espíritu Santo. Y punto. No hay predicación cristiana aparte de la obra milagrosa de su intervención del Espíritu Santo. Sin su trabajo sobrenatural, ni siquiera el predicador ni las personas pueden ver ni saborear a la belleza y el valor de Dios. No pueden deleitarse en Él, atesorarlo, honrarlo, glorificarlo. No pueden disfrutar a Dios por quien Él es. No pueden mostrarlo. Todo será falso. La mente natural solo puede ver estas cosas como insensatas. No pueden verlas como cosas preciosas, satisfactorias, que valen todo, cosas dignas de morir. La mente natural no puede verlo así. La mente natural no puede atesorar a Dios sobre todas las cosas. Oigamos la descripción de Pablo de la vida cristiana y veamos que la predicación es como un aspecto de la vida. Gálatas 2:20. Yo estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo. En serio. Pero Cristo vive en mí. Pero la vida que yo vivo hoy, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. Todo lo que tiene que ver con todo en la vida está en ese versículo. ¿Cómo no vivir de tal forma que Él viva a través de ti? Vamos a volver
a la pregunta, 1 Corinthians 15:10. no, By the grace pero of veamos God, otra escritura I am antes. what I am. Primera de Corintios 15, Dios, por la gracia de Dios yo soy lo que His soy. grace toward me was Y not su in gracia vain. no ha sido en vano para conmigo. Worked De lo hard contrario, yo he trabajado yet más duro que todos los demás. No obstante, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. I'm not preaching. ¿En serio? I'm not Yo no estoy preaching, predicando. No estoy predicando hoy. but I'm preaching. Pero sí estoy predicando. Cada uno de esos textos yo los vivo. That includes preaching. Y eso incluye también mi predicación. That De tal forma in some crucial que sense, not I, que en un sentido no soy yo el que predica, but God preaching. pero Dios quien predica, Dios So I'm viviendo. Así que yo lo que pregunto, ¿cómo es que un predicador logra esto? ¿Cómo un predicador puede venir a ser el medio, el instrumento por medio del cual el Espíritu Santo obra el milagro de ver y de saborear y de mostrar la gloria de Cristo en los corazones de las personas? Esa es mi pregunta. Ya acabé con la introducción, ahora vamos con la pregunta. Mi respuesta por los últimos 35 años a esta pregunta ha sido, antes de predicar o otros actos donde no quiero ser yo el que actúa, sino que Dios actúe mentalmente y espiritualmente, ocupo unas letras que APTAT, un acrónimo, un acróstico. Y lo que quiero hacer en este mensaje es pasar casi la mayoría del tiempo en la T de en medio, APTAT, y cómo esto prácticamente opera durante el momento exactamente antes de predicar y durante la predicación. Así que quiero ser lo más práctico que puedo en esta mañana porque no me gusta las generalidades. Solo predica en el Espíritu, vive en el Espíritu, lleva los frutos del Espíritu. ¿Cómo? Ayúdame. ¿Qué es lo que estás hablando? Palabras, palabras, palabras. Por el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí en este momento? Siéntate por el Espíritu. Escucha por el Espíritu. ¿Has pensado en esas cosas? No es simple. No funcionará simplemente utilizar palabras. Deberías de saber cómo sentarte por el Espíritu. Cómo subirte a un avión en el Espíritu. O predicar en el Espíritu. A de admitir. P de pray, orar. T, trust, de confiar. A de actuar. Y T de thank, de agradecer. Y antes de empezar a hablar de la palabra de Dios, yo empiezo a repetir esto en mi mente y empiezo con la primera letra, A de admitir. El texto está siendo leído o posiblemente lo hicieron durante los cantos y yo digo, Padre, yo admito que soy completamente dependiente en ti en este momento. Sin tu providencia, yo no tendría ni vida, ni vitalidad, ni nada, ningún músculo en mis manos o en mis brazos. No sería aparte de tu providencia, sin tu ayuda sobrenatural. Mientras yo predique, nadie en este lugar se va a convertir, nadie se va a levantar de entre los muertos, nadie va a ser transformado de un corazón de piedra a uno de carne, nadie va a discernir la verdad de este texto, nadie en este lugar va a recibir, aparte
de tu intervención espiritual, nadie va a ver tu valor eterno y ser transformado y tu luz. Yo admito, Señor, admito esto libremente, con gozo. Yo abrazo la obra de Jesús, sin la cual yo no puedo hacer nada. Eso es un poco largo para hacerlo cuando estoy a punto de predicar, pero solo estoy ilustrando el tipo de cosas que yo digo. Estos son los tipos de cosas que yo admito, a veces una o dos antes de predicar. Yo admito, Padre, que ahora tengo cero confianza en mí mismo. Si tú no hablas, yo dejo de existir, y si tu Espíritu Santo no viene, nada va a haber fruto, nada va a haber eterno, no va a haber nada espiritual en estos minutos. Yo admito esto y estoy feliz de hacerlo. Esa es la letra A. La letra P de pray, orar. Yo oro por la ayuda que necesito. Simplemente puede hacer que yo sea ayúdame. Quizás se puede hacer que eso solo será lo único que salga de mi corazón, ayúdame. Pero usualmente hay algo específico, una carga específica, una ayuda específica que yo necesito. Algún desafío, alguna debilidad. Así que le pido ayuda específica. Por ejemplo, pudiera decir, Padre, dame el milagro de de humildad y de no estar consciente de mí mismo. Si estoy conscientemente pensando en mí, es difícil porque ahorita estoy pensando en mí. Yo oro por este don de olvidarse de mí mismo. No te puedes hacer tampoco humilde a ti mismo, sino que tienes de pedirlo. Es un regalo. Dame claridad de expresarme. Dame libertad de mi manuscrito. No me permitas perderme o confundirme. Trae a mi mente cualquier palabra fresca. Me refiero, necesito, Señor, cosas que tú traigas a mi mente que no están en mi manuscrito, que van a ser usadas con poder por ti, que van a convertir a las personas y que van a liberar a las personas en ese momento. Así que yo le pido al Señor, quiero, Señor, que sentir esa libertad. Aquí hay 22 páginas, creo que son de parte de ti. El Espíritu no estuvo menos activo cuando lo estaba preparando. Nada menos activo en esas horas de preparación. Estoy hablando acerca de lo que oro cuando me refiero a la letra P. Dame gozo en la verdad en la que estoy hablando. Dame los sentimientos adecuados de lo que estoy diciendo en el texto. Dame amor por esta gente. Dame compasión por aquellos que están perdidos. Dame compasión por los débiles. Hazme real, Señor. Esos son ejemplos de lo que yo hago cuando oro en la letra P. Ahora la T. Y este es el resto del mensaje casi. Esta T es importantísima. Es de T de trust, que significa confiar. Tú estás confiando en Dios aquí. Yo le llamo que esto es súper importante porque el apóstol Pablo no prometió el poder del Espíritu Santo cuando lo admitimos o cuando lo oramos. Él prometió la ayuda del Espíritu cuando confiamos. Y yo creo que este es probablemente para mí el texto más importante para predicar en el poder del Espíritu Santo. Así que circúlelo en su Biblia, márquelo. Algo importante es Gálatas 3, del 2 al 5. El texto más importante para mí desde el seminario. Solo déjeme preguntarte estos, Gálatas, dice el apóstol Pablo, déjame preguntarte esto. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe o con confianza? Ustedes saben la respuesta a eso. Es una pregunta retórica. La respuesta es clara, no por obras de la ley, sino que por el oír algo
con fe, con confianza. Son tan necios, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, en el versículo 3. No hagan eso. No empiecen de una forma y luego tornen la vida cristiana a la carne. ¿Sufriste tantas cosas en vano? Y ahora el verso más importante, el 5. Aquel pues es un presente continuo. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas, dunamis. Y ahí no es el Espíritu Santo, Sam, porque el Espíritu Santo lo está haciendo. Aquel que suple el Espíritu Santo entre vosotros y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace esto por las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es: el Espíritu Santo es suplido y fluye a través de la confianza, de la fe. Ahora tengo una ayuda práctica en esta palabra: por el Espíritu. Ama a tu esposa por el Espíritu. Ser padre por el Espíritu. Súbete al avión por el Espíritu. Es como Gálatas 2, estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y la vida que yo vivo hoy, la vivo en el poder, la vivo por la fe. Así que la llave del misterio para tornar esta persona crucificada entre una vida, una persona que vive, pero que vive la vida de Cristo, es la fe. Ok, esto es tan cercano al centro. Si podemos entender esto, si podemos entender este momento y lo que esto significa y cuán importante es, puede hacer que podamos predicar en el poder del Espíritu más consistentemente. Así que solo para revisar el texto, Pablo quiere en Gálatas 3 que respondamos a esta pregunta retórica: recibimos el Espíritu no por las obras de la ley, sino por el oír, para el oír algo y confiar en ese algo. En el versículo 5 dice: el Espíritu nos es suplementado, el Espíritu nos es dado, y los milagros ocurren no por las obras de la ley, sino por el oír con fe. Oh, Señor, esto es una respuesta. Y yo creo que yo puedo entender eso, y usted también. Así que pongamos estas dos cosas juntas: el oír y la fe. Oír con fe, oír con fe. O sea, un oír lleno de fe. ¿Y oír qué? No solo oír cualquier cosa o simplemente ponerme un aditivo para oír mejor, pero ¿oír qué? En el contexto inmediato de Gálatas, el corazón de la respuesta es el Evangelio. Los Gálatas se les fue presentado como la justificación por gracia solamente. Oigan a Cristo crucificado y el Evangelio y resucitado para vuestra vida. Lo sabemos eso en Gálatas, en Romanos, lo sabemos a través de toda la Biblia, que el beneficio es comprado con la sangre de Cristo. Los beneficios comprados por Cristo Jesús incluyen todas las promesas de Dios. Primera de Corintios 1:20, todas las promesas de Dios son sí, son amén en Cristo. Toda la Biblia, cada momento que Dios dice haré algo bueno por ti, es tuyo. Es tuyo. Porque por la sangre de Cristo
es algo que torna toda la Biblia en un regalo. Y aún para el domingo en la mañana antes de que tú prediques. Ahora, pongamos esto en relación a la predicación en Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu mientras predicas y hace maravillas entre tu gente a través de tu predicación, ¿hace él esto por las obras de la ley? Es una retórica natural. O lo hace por oír algunas promesas preciosas compradas por la sangre de Cristo, oírlas con fe en estas preciosas y maravillosas promesas garantizadas para ti en este momento. ¿Puedes creer esa promesa particular en ese momento? El Espíritu es suplementado al predicador, es dado al predicador a través del oír con fe. Así que yo digo que oír se refiere al Evangelio y todo lo que el Evangelio ha asegurado para nosotros a través de la Escritura. Cualquiera que hable como el que habla los misterios de Dios, el que sirve, el que sirva, o sea, Pastor John está a punto de servirnos con la palabra, el que sirva en la fuerza que Dios da. Y ahí es la pregunta, ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces eso? Me dice a mí que yo haga algo de tal forma que Dios lo hace. Que el que sirva por la fuerza que Dios provee, de tal forma que Dios en todo sea glorificado a través de Jesucristo. A Él sea la gloria y el dominio por siempre y para siempre. Amén. ¡Qué gran texto! Ese texto hace claro que yo estaré predicando. Aquel que sirve, aquel que habla, yo estaré predicando. Y también hace claro que cuando yo estoy predicando, ojalá no esté predicando en mi propia fuerza, sino en la fuerza de Dios, sino que aquel que sirva en la fuerza que Dios provee, de tal forma que Dios sea glorificado, porque el dador de la fuerza es el que recibe la gloria. El gran problema de la predicación es cómo hacer esto, cómo desaparecer en un sentido. El dador de la fuerza es el que se lleva la gloria por el mensaje. Es mantener guardadas todas aquellas promesas generales en mi memoria, listas para ser confiadas en todo momento. Cuando no hay nada más específico, viene a mi mente de parte de Dios. Así que estos son como mi tesoro que guardo conmigo, al que voy constantemente. Son tan amplias que son siempre relevantes en cualquier situación de predicación, no importa qué. Por ejemplo, no temas, porque estoy contigo. No te quebrantes, porque soy tu Dios, yo te fortaleceré. ¿Hay alguna frase más importante antes de predicar que Dios te diga, Sam, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar, yo te voy a fortalecer, yo te sostendré con la diestra de mi justicia? Esa es la promesa más común que yo confío en mi vida constantemente. Otra promesa. Nadie ha visto lo que Dios hace para aquellos que esperan en Él. Isaías 64:4. Yo obro por aquellas personas que esperan en mí. Así que esos 10 segundos antes de que tú te subas al púlpito, dile, Señor, yo
obro en aquella gente que confía en mí, yo te puedo decir, eso es poderoso. Que el Dios Todopoderoso te diga eso, yo obro por ti. Eres como una ola del mar que es guiada para todos lados. Espíritu Santo no va a fluir si tú estás dudando. Él fluye cuando hay oír y oír con fe. Me dirige a Mateos 10:19. No estéis ansiosos por cómo has de hablar, porque lo que hablas de hablar os será dado en ese momento. O imagínense que estoy desanimado de que no hay fruto en mi ministerio, mi predicación, y tal vez Él me da esta promesa como la nieve y la lluvia vienen del cielo, perdón. De esta forma mi palabra viene y nunca retornará a mí vacía y cumplirá todo para lo que yo la he enviado. Esa es una de las promesas que yo oré esta mañana. Es Isaías 55, 10 y 11. Y yo estoy confiando en esa promesa. Imagínense que tú estás siendo atacado por pensamiento que lo que debo de decir es simplemente pequeño y no es significativo. La persona simplemente no se van a emocionar sobre esto, y Él me da esta promesa. Los mandamientos de Jehová son rectos. El mandamiento de Jehová es puro, ilumina los ojos. Deseables son más que el oro refinado, más dulces que la miel que destila del panal. Salmos 19:10. Piper, nunca olvides ese verso y nunca olvides cómo tratar la parábola. Nunca la trates como que si no fuera oro. No lo que ellos creen que es valioso no se puede comparar al valor de esta palabra. ¿Tú crees esto? ¿Tú confías en mí? Ahora la A, actuar. Y esta es la paradoja. Miren eso, yo estoy moviendo mis brazos. Esto es acción, palabras que salen de mi boca, acción. El Espíritu Santo no remueve o reemplaza al predicador. Eso sería bueno, pero Él no lo hace. En vez de eso, Él dice, obrad vuestra salvación, porque Dios es el que está obrando en ustedes el hacer y el querer por su buena voluntad. Es decir, tú trabaja, tú levántate, ve ahí, porque Él es el que va a hacer la obra. Levántate, ve, trabaja. Él crea el milagro de las palabras sostenidas por el Espíritu y tú actúas el milagro. Tú vas a sentir algo inusual muchas veces en la unción mientras predicas. El Señor va a hacer sus milagros. A veces vas a ver la evidencia de esos milagros mientras predicas o después. Pero generalmente es mejor no presumir que lo que ves es espiritual. Hay muchas respuestas no espirituales a nuestra predicación espiritual, y créanme, yo conozco a gente que ha estado sentada bajo mi ministerio por décadas y aún están muertos espiritualmente. Así que hay milagros que no puedes ver. También hay milagros que no puedes ver. Es mejor confiar en Dios. Es mejor confiar que Dios está obrando y después estar disponible después del servicio para discernir mientras oras con la gente qué es lo que Él ha hecho. Y entonces termino de predicar. La T es dar gracias. Así que después me bajo la canción, despido a la gente con la oración, y en esos minutos le doy gracias al Señor, le digo, gracias Señor,
de que no me desmayé. Gracias porque And then it's all over an hour later. We're not praying for people. lo logré. Después, una hora después, yo estoy orando. Después estoy en mi casa And gratitude. y hay gratitud. 15,000 times in the last He cruzado ese puente de mi casa a la iglesia 15,000 veces en los últimos and on that bridge, 8 años. I'm saying, Y en ese thank you. puente siempre digo gracias, Privilege to gracias. Qué privilegio ser el instrumento del Espíritu Santo of seeing, en el milagro de ver showing, y saborear y mostrar la gloria de Cristo. breathe on it. And in this Señor, úsalo toda la semana y en este lugar, en este momento, hazlo, Señor, para estos pastores. Haz esto. Enséñales cómo predicar en el Espíritu. Oremos. Father, Padre, is help in your word for hay ayuda en tu palabra living by the Spirit, living by para el significado de vivir en el Espíritu, llevar el fruto del Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Y tú haces la conexión con la fe en Gálatas 2:20 y en Gálatas 3:5. Así que es tan claro, Señor. Ahora danos el don de la fe, de la confianza y danos las disciplinas para buscar en tu palabra hasta que tengamos suficientes promesas en nuestro corazón para que nunca podamos ir a predicar sin una promesa que ha sido comprada por ti, que tú quieres hacer en nuestros corazones real. Yo oro en esto en el nombre de Jesús. Amén.